La sensación de estar siendo observado era constante, casi insoportable. Cada noche era peor. Sentía que la casa se cerraba sobre mí como una trampa, un espacio que antes era familiar y que ahora me oprimía en cada rincón. El silencio de la noche ya no me daba paz. Lo único que hacía era amplificar esa sensación constante de estar siendo observado. A veces, cuando apagaba las luces, podía jurar que las sombras en las paredes se movían a destiempo, que algo más estaba presente en la habitación. Mis pensamientos se llenaban de imágenes perturbadoras, ojos en la oscuridad, formas que no deberían estar allí. Pero, hasta anoche, había logrado convencerme de que era solo mi imaginación, producto de las largas horas de insomnio. Lo que cambió anoche fue el sonido. Siempre había habido crujidos, los típicos ruidos de una casa vieja, la madera que cede, las tuberías susurrando agua por las paredes. Pero esto fue distinto. El sonido que escuché provenía del sótano y no era solo el eco de una estructura envejecida. Era un rasguño, lento, persistente, como si algo estuviera tratando de escapar. El miedo me atravesó como una descarga eléctrica. Sentí el peso de la oscuridad encima de mí, apretándome el pecho. Intenté ignorarlo, pero algo en mi interior me empujaba hacia la puerta del sótano, esa puerta que apenas abría. Mi mente se llenaba de excusas. Ratas, tal vez algo atrapado en las paredes. Pero el rasguño seguía, constante, insistente, perforando el silencio de la casa. Mis pies se movieron solos. No quería bajar esas escaleras, pero algo más fuerte que mi voluntad me empujaba. Al llegar a la puerta del sótano, sentí un frío subir por mi columna, como si las sombras mismas me estuvieran abrazando. El pomo estaba frío al tacto, y al girarlo, un chirrido profundo resonó por toda la casa, como si el mismo lugar se quejara de mi osadía. El olor fue lo siguiente. Un hedor metálico, ahumó, invadió mis sentidos en cuanto la puerta se abrió. No había estado en ese sótano en meses, y todo en mí me decía que no debía bajar, pero ya era demasiado tarde. El miedo enroscado en mi pecho se mezclaba con una morbosa curiosidad, una necesidad visceral de descubrir el origen de ese ruido. Bajé los primeros escalones y cada paso resonaba como un eco que parecía distorsionarse en la oscuridad. El polvo cubría todo. No recordaba cuándo había sido la última vez que alguien había bajado a este lugar. Con cada paso que daba, la oscuridad me envolvía más, tragándome en un abismo de sombras. El rasguño se hizo más fuerte, más claro, pero ahora había algo más. Un susurro casi imperceptible, como el eco de una voz que no debía estar allí. Mis pies se hundían en el polvo acumulado, y aunque sentía que en cualquier momento mi cordura iba a quebrarse, seguía avanzando. Había algo al fondo del sótano, algo que nunca había visto antes. Una tenue luz se filtraba por una pequeña ventana rota, apenas lo suficiente para iluminar un objeto al fondo de la habitación. Era un baúl viejo, cubierto de mugre y polvo. Sentí un nudo en el estómago. No recordaba haber visto ese baúl antes. ¿Cómo había llegado allí? Una parte de mí quería dar media vuelta,
y salir corriendo, pero otra, más oscura, me empujaba a acercarme. Mis manos temblaban cuando levanté la tapa. Dentro del baúl, entre el polvo y el deterioro, había una fotografía. Al principio pensé que era una familia desconocida, pero mi corazón se detuvo cuando reconocí los rostros. Era mi familia, pero algo no estaba bien. En la foto, junto a nosotros, había un hombre que nos reconocía. Era alto, con el rostro cubierto de sombras, como si la luz misma lo evitara. Estaba de pie junto a nosotros, sonriendo de una forma que me erizó la piel. Esa figura no pertenecía a mis recuerdos, pero allí estaba, en esa imagen. Y entonces, lo peor, el reflejo en sus ojos. En la imagen, algo oscuro, algo monstruoso se asomaba detrás de él. Una presencia maligna que parecía acechar no solo a él, sino a todos nosotros. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Mi mente trataba de encontrar una explicación, pero no había ninguna lógica que pudiera explicar lo que estaba viendo. Esa figura en la foto, esa sombra maligna, no era solo una imagen antigua. Era algo más. Algo que había estado aquí mucho antes de que yo llegara. El crujido resonó una vez más, esta vez más cerca, como si lo que fuera que estuviera allí estuviera a punto de revelarse. Me giré lentamente, mis músculos tensos, el pánico inundando mi mente. La luz que entraba por la ventana rota del sótano apenas iluminaba el lugar, pero lo suficiente para que pudiera ver algo moverse entre las sombras. No estaba solo. Sabía que no estaba solo. Mi corazón se aceleró. Podía sentir la presión en mi pecho aumentando, como si algo invisible estuviera apretando mis costillas, obligándome a quedarme quieto. El rasguño se detuvo, pero el aire a mi alrededor se volvió aún más pesado. La oscuridad parecía moverse, cambiar de forma, como si algo dentro de ella se estuviera materializando. De repente lo vi. Una figura alta, desproporcionada, apenas visible entre las sombras del sótano. No tenía forma clara, pero sus contornos eran inhumanos, grotescos. Y sus ojos... oh, esos ojos. Eran dos puntos de luz fría, vacíos, que brillaban desde lo profundo de esa oscuridad. Sabía que esos ojos eran los mismos que había visto en la fotografía. Intenté retroceder, pero tropecé nuevamente con el baúl y caí al suelo. El impacto me sacudió, pero no fue suficiente para hacer desaparecer el terror que se apoderaba de mí. La figura avanzaba lentamente. Cada paso resonaba en mi cabeza como un latido enfermizo. No podía dejar de mirarla, aunque sabía que debía apartar la vista. Había algo hipnótico en esos ojos, algo que me atraía, que me despojaba de mi voluntad. Mi respiración se volvió errática, entrecortada. El frío se intensificaba y mi piel comenzó a entumecerse. Cada vez que la figura avanzaba un paso más, sentía como el aire se volvía más denso, más difícil de respirar. Era como si esa cosa estuviera robando el calor, la vida misma del ambiente. No podía hablar.
No podía gritar. El miedo me tenía completamente atrapado. De repente, el sonido rasposo volvió, pero esta vez no provenía del suelo. Era la figura la que emitía ese sonido. Al principio era sutil, pero luego se intensificó, como si algo dentro de esa entidad estuviera rasgando, arañando para salir. Era un sonido que no pertenecía a este mundo, un sonido que retumbaba en mi cabeza y hacía que mis huesos dolieran. Podía sentir cómo mi cordura comenzaba a resquebrajarse. La figura se inclinó hacia mí. Podía ver su forma con más claridad ahora. Su piel, si es que se le podía llamar piel, parecía hecha de sombras, como si estuviera en constante movimiento, cambiando de forma. Y esos ojos, esos malditos ojos seguían fijos en mí, escudriñando cada rincón de mi ser, buscando algo dentro de mí. Intenté arrastrarme hacia la escalera, pero la figura se movió más rápido de lo que debería haber sido posible. En un instante, estuvo frente a mí, bloqueando mi salida. El hedor a putrefacción se hizo insoportable, y la oscuridad alrededor de la figura se volvió casi tangible, como si estuviera absorbiendo la luz, la vida misma. ¿Qué quieres?, pensé, incapaz de formular la pregunta en voz alta. La respuesta vino sin palabras. Fue un sentimiento, una certeza que se implantó en mi mente. Esa cosa no solo me quería a mí, me quería desde siempre. Había estado observando, esperando el momento adecuado para revelarse. La foto, los crujidos, los rasguños, todo había sido una advertencia. Pero ahora era demasiado tarde. La figura se inclinó aún más cerca y pude ver algo que me hizo desear estar muerto en ese mismo momento. En el centro de su rostro amorfo, justo debajo de esos ojos brillantes, una grieta comenzó a abrirse, lentamente, revelando algo que no debería existir. No era una boca humana. Era una especie de abismo, una oscuridad tan profunda que parecía devorar todo lo que tocaba. Y dentro de ese abismo había dientes, cientos de dientes afilados que giraban y se movían, como si estuvieran esperando el momento de desgarrar. La figura extendió una mano hacia mí. Sus dedos largos y delgados, hechos de sombras, se cerraron alrededor de mi cuello. No me tocaba realmente, pero podía sentir la presión, como si mi misma esencia estuviera siendo arrancada de mi cuerpo. Mis ojos se llenaron de lágrimas. El pánico me ahogaba. Estaba siendo devorado, no físicamente, sino algo peor. Era como si esa cosa estuviera robando mi alma. Con cada segundo que pasaba, la presión aumentaba. Mi visión se nublaba, mis pensamientos se desvanecían. El terror absoluto me inundaba. No había escapatoria. Sabía que mi destino estaba sellado. Y entonces, en un último destello de lucidez, recordé la fotografía. Era una pista, una advertencia. Con una fuerza que no sabía que aún me quedaba, busqué a tientas el baúl, mis dedos temblorosos chocando contra el suelo polvoriento. Encontré la fotografía y la levanté, temblando. La figura se detuvo.
Sus ojos brillaron con más intensidad, como si estuviera enfocándose en la foto. Un rugido profundo, gutural, emergió de su abismo, sacudiendo las paredes del sótano. Sabía que había tocado algo que la figura no quería que descubriera. Con todas mis fuerzas, arrojé la fotografía contra la figura. El impacto fue inmediato. La figura se contrajo, como si estuviera siendo quemada por la imagen. La oscuridad alrededor de ella comenzó a desvanecerse, y por un breve momento vi lo que realmente era. No era humano, ni sombra, ni criatura de este mundo. Era algo mucho más antiguo, algo que no debería haber existido jamás en este plano de realidad. El rugido se intensificó y la figura comenzó a desmoronarse, desintegrándose en la oscuridad misma que había traído consigo. El aire se volvió más ligero, el frío comenzó a retroceder, pero el miedo permanecía. Sabía que no había terminado. La figura desapareció, pero no me dejó en paz. En lo más profundo de mi mente, supe que esto era solo el comienzo. Algo había sido despertado, algo que no podría detener fácilmente. Y mientras miraba el sótano vacío y oscuro, una certeza se apoderó de mí. Esa cosa volvería, y la próxima vez no estaría solo. Te presentamos El Año de las Sombras, un libro único, 12 capítulos, 12 meses, 12 relatos llenos de misterio y terror. Descubre los secretos que se esconden en cada página. Consíguelo estas navidades en Amazon o en nuestra tienda de YouTube y regálaselo a alguien que se atreva a enfrentar estos oscuros misterios. ¿Estás listo para vivir un año de sombras?